que no nos corresponde. Como por ejemplo, imagínense un ministro de la palabra que dice: ay, se me acabaron las hostias y tengo una celebración de la palabra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues tráiganme unas hostias y yo las consagro. ¿Cómo así? No eres sacerdote, eres ministro de la palabra, no te vas a hacer eso. Ay, tranquilo, que nadie se dé cuenta, rapidito, rapidito. No, Señor, respeta la liturgia de la iglesia. Lo mismo ocurre con la imposición de manos, pero con la imposición de manos hay una diferencia. Cuando la imposición de manos se hace para invocar, allí el laico puede hacerlo. Una invocación, cualquier persona bautizada puede invocar el Espíritu Santo para hacer una oración, eso es lícito. Pero el gesto no se puede parecer al que hacen los presbíteros. Entonces, una recomendación por prudencia, entre otras cosas les digo, esto litúrgicamente no está muy legislado, porque la Renovación Carismática ha metido en camisa de once muchas veces a la iglesia, porque hasta ahora la iglesia se está preguntando cómo hacer una imposición de manos adecuada, la que puede hacer un laico, la que puede hacer un presbítero. Hasta el momento yo no he encontrado legislaciones sobre eso. Ojalá que el Vaticano surja algo que aclare y que sepamos nosotros cómo hacerlo, porque es importante. Porque eso es parte de la ministerialidad de la iglesia, de los bautizados, porque ustedes también, como yo, somos sacerdotes reales. Por el sacerdocio común de los fieles que recibimos en nuestro bautismo, ustedes pueden interceder por otras personas, orar por otras personas, y hacerlo no solamente de voz, sino con un gesto corporal. Pero lo importante entonces es que no le impongan las dos manos en la cabeza a las personas, para que no piensen que están ordenando a alguien. Es eso. Puede ser una mano en el hombro, sí, tocarlo, y otra mano sin tocarlo, señalando hacia su frente. Ahí está. Un gesto de amor, de cariño, pero que no parezca una imposición de manos litúrgica, porque a veces ha habido excesos. He escuchado también en otras ocasiones donde el que va dirigiendo la oración dice: en este momento vamos a orar por sanación, imponga la mano en la parte afectada. No lo hagan, por favor, porque esto puede suscitar confusiones. Si lo han hecho, tranquilo, nadie se dio cuenta. Pero si lo piensan seguir haciendo, piénsenlo bien. Este método lo están utilizando en la nueva era, un método que se llama manos que curan, y es pase la mano por la parte afectada. Y eso de la nueva era todavía es muy dudoso, eso es sospechoso, eso no tiene una regulación eclesial clara. Entonces, y a veces se pone un poco feo. No quisiera ser yo prosaico, aquí grosero, pero yo a veces pienso, y este pensamiento a veces hasta me distrae de la oración. Y es que cuando escucho a alguien que dice: en este momento vas a orar y vas a poner la mano en la parte afectada, imagínense que alguien tenga una buena hemorroides. ¿Ah? ¿Qué hace uno? ¿Ah? Como dice Jesús, si yo te lavo los pies, queda limpio todo el cuerpo. Entonces, si yo te pongo las manos, todo el cuerpo está protegido por el no, y no tengo que señalar que lo que está inflamado ahí para que se desinflame por una imposición de manos. No, el Señor es el que actúa, no mis manos. Mis manos no son las que actúan, es la fuerza del Espíritu Santo. También tengan cuidado con imponer la Biblia. Me pasó también con un muchacho. Me decía: padre, yo tengo una fe en la Biblia, y yo le impongo la Biblia a la persona en la parte afectada. Hombre, la Biblia no es una compresa, la Biblia no es un esparadrapo para que se sane una hemorragia. La Biblia es para leerla, para creer en ella. Ay, padre, entonces yo una vez a una señora me dijo, de una señora que tenía un tremendo dolor de cabeza, le abrí la Biblia así abrí la Biblia y se la impuse en la cabeza. Sí, sana Señor. Y le dije al joven: ten mucho cuidado porque acabas de ordenar un obispo. Una obispa, porque era una mujer. El gesto de imponerle los evangelios en la cabeza a una persona se hace en el rito de ordenación episcopal. Entonces tengamos cuidado. Si lo han hecho, quédense calladitos y no lo van a hacer. No hay que generar distracciones ni confusiones
Porque a veces, porque no lo sabemos, nos ganamos a veces un buen regaño. Pero la imposición de manos es un elemento que hay que seguirlo trabajando. A mí me da un poquito de tristeza, pues, que no se permita que se impongan las manos en la cabeza, porque tiene un gesto muy bonito. Cuando la paloma, o ese, como en forma de paloma, se posó sobre la cabeza de Jesús, fueron las patitas de la paloma que quedaron sobre su cabeza. Y eso representa la protección de Dios sobre la persona. Cuando la lengua de fuego llega sobre cada uno y se posa sobre su cabeza, significa la protección de Dios. Entonces es el gesto de sentir que esa persona está protegida por Dios. Pero para evitar confusiones, dejémoslo en el hombro y un poquito cerca de la frente. Los efectos del bautismo en el Espíritu Santo son dos. Son efectos psicológicos, y es lo que nosotros, o que San Pablo llama carismas del Espíritu Santo. Con esto, bueno, no quiero que se dé confusiones. ¿Qué es un efecto psicológico? Un efecto psicológico es algo que yo somatizo. Por ejemplo, si yo tengo un profundo dolor, ¿qué termino haciendo? Llorando. Si yo tengo una profunda alegría, ¿qué termino haciendo? Llorando. Si tengo una profunda alegría, ¿qué hago? Me río. Si yo tengo una profunda ira, ¿qué hago? Grito. Si yo tengo una angustia desesperante, ¿qué hago? Grito. Entonces, lo mismo. Así como un fenómeno externo produjo una experiencia interna, una experiencia interna produce un fenómeno externo a mí. Entonces, no hay que tenerle miedo a esas manifestaciones psicológicas. Por ejemplo, hay personas que tiemblan, hay personas que se ríen, hay personas que se desahogan, hay otros que gritan, hay otros que hacen. Hay que dejar que la gente se desahogue. El desahogo es muy bueno, yo lo comprobé con lo de la vesícula. Esos gritos me ayudaron bastante. Y ahora yo entiendo por qué en un bautismo en el Espíritu Santo hay personas que ya se salen del control de sus propios pensamientos, se abandonan en Dios, le piden ayuda y empiezan a llorar como niños. Hay que abrazarlos, consolarlos. Por eso, yo creo que es bueno dosificar la sensibilidad del momento. Si sube tanto que se vuelve histeria colectiva, es tarea del que está dirigiendo la oración de bajarle un poquito y empezar a dar gracias o entonar un canto y dejar que la cosa vaya suavizándose. Porque es como el dolor, cuando se saca la muela, yo grito, pero después el doctor me pone una pequeña anestesia para que esté más tranquilito, pero eso me libera. También surgen los carismas del Espíritu Santo. Don de lenguas, don de profecías, don de alabanza, don de discernimiento. De los que me imagino que han estudiado ustedes bastante y han profundizado, no podemos profundizar en ellos por falta de tiempo. Pero simplemente tres cositas. ¿Cómo diferenciar lo psicológico de lo que es carisma del Espíritu Santo? Es un poco difícil, porque lo que va sucediendo en el interior se va transformando en algo visible o audible. Por ejemplo, me estoy convirtiendo y siento un profundo dolor, entonces empiezo a llorar. Pero cuando carismas del Espíritu Santo empiezan a surgir en este momento del bautismo en el Espíritu Santo, por lo menos los podemos detectar en tres manifestaciones. Una de ellos, la alabanza. Otra, la voz profética. Y otra, el discernimiento de espíritus. Esos son los tres tipos, podríamos decir, de carismas, o la lista de carismas de San Pablo que van surgiendo en un momento de efusión del Espíritu Santo.
Hay que pedirle al Señor que le regale carismas en ese momento a esa persona. Sobre todo un carisma que alivia, un carisma que apacigua, un carisma que libera el corazón, que es el carisma de las lenguas, de la oración en lenguas. Suscitarlo. Y hay que dejar que el Espíritu Santo tome el control de él. No hay que forzar los carismas. En algún momento, en una época de la renovación, se hacían talleres de carismas y cosas que yo veo que ya eran un poco forzados, ¿sí? Les decía, bueno, te doy una sílaba, sigue la sílaba, ahora métele música, no sé qué. No, deja que surja espontáneo. Deja que surja. Si no llega, no te preocupes. El carisma de las lenguas puede venir o puede no venir. Si viene, te alivia, te ayuda, pero si no viene, tampoco es grave. El mismo San Pablo dice, las lenguas pasarán, la profecía pasará, pero lo importante que quede es el amor. Suscita momentos de bautismo en el Espíritu Santo, con la libertad del Espíritu Santo, y verás que muchas cosas que tú no logras controlar se sucederán y que llevarán a la edificación de la comunidad. Aquí me pasa un papelito con una pregunta diciendo, ¿se puede hablar del bautismo en el Espíritu Santo o no? Porque tal vez hay algunos que prohíben hablar de ese término. Sí se puede hablar del bautismo en el Espíritu Santo porque es bíblico. Y termino con esto. Es precisamente este tema. En Nicaragua, el año pasado entregamos los estatutos de la renovación carismática al episcopado. Entonces nos los miraron con lupa, daban cada punto por punto, y un obispo nos llamó varias veces para clarificar cada cosita, y me pareció bien, pues, que no se les pase ningún gazapo en estos estatutos. Pero hubo un punto en el que hubo una pequeña discusión, un pequeño forcejeo. Me tocó a mí enfrentarlo directamente, y había un obispo. Y es precisamente con el término bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos me decían, padre, es que ya está el bautismo, entonces, ¿por qué mete bautismo en el Espíritu Santo? Esto puede llevar a confusión a la gente. ¿Por qué no mejor quita el término para que todos estemos contentos? Y yo dije, hombre, no está descabezado. Si quita el término bautismo en el Espíritu Santo, están quitando lo que les hablé, que es lo genuino de nosotros. Entonces yo le dije, bueno, padre, sí, monseñor, aquí en el Hechos 1:5 dice, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Mandemos este texto a Roma, y si ahí lo quitan, si lo quitan de ahí, yo lo quito de los estatutos, porque eso es de la Biblia. Si lo quitan del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo lo quito de los estatutos, porque yo me estoy basando en un texto bíblico. Ustedes miraron, ay, ¿verdad? Sí, padre. No, entonces Entonces, si a ustedes les prohíben hablar del bautismo en el Espíritu Santo, les digan al Padre, leamos Hechos 1:5. Y entonces usted dígame, porque también Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí el término bautismo en el Espíritu Santo es genuinamente bíblico. Y recuerden que el Nuevo Testamento es la normativa no normada de la Iglesia. Nadie puede ir por encima del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que nos rige a nosotros, más que las legislaciones de la Iglesia, más que la dogmática eclesial. Si la dogmática surge del Nuevo Testamento, yo no puedo andar cambiando el Nuevo Testamento porque sí, o cortándolo porque no me gusta el término. Más bien, trata de comprenderlo y de conocerlo. Es lo que estamos haciendo. En el 2008, finales del 2008, me pidieron a mí que diera un tema sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Llevo 5 años cada vez metiéndome más en el tema. Me estoy obsesionando con ese tema. No por Satanás, sino por el Espíritu Santo. Y cada vez me convenzo más que el bautismo en el Espíritu Santo es una herramienta muy importante, no solamente para levantar la vida de fe de los católicos, no solamente para
para ser un instrumento ecuménico de diálogo entre las diferentes confesiones cristianas. Tal vez de lo poco ecuménico es eso. En tantas diferencias que tenemos, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es un elemento de comunión con otras confesiones cristianas. Pero más allá, yo siento que el bautismo en el Espíritu Santo es un elemento que le está sirviendo actualmente a los seres humanos para salir de una montonera de ataduras que tienen, porque nos estamos encerrando en la vida cotidiana, en la rutina, en el estrés, buscando una montonera de idolatrías que lo único que terminan haciendo es acabando con nuestro espíritu. Y he descubierto que independientemente de que seamos aún católicos, protestantes, judíos o hasta ateos, podemos invitar a una persona que tenga esa experiencia y cosas nuevas comienzan a surgir. Es más, si a mí me diera esta vida y licencia y la energía y las, ¿cómo es que se dice aquí? La palanca, ¿cómo es? Apituto. Si yo tuviera el apituto, el bituto, si yo tuviera el bituto suficiente, yo me iría hasta la ONU para decir que el bautismo en el Espíritu Santo sea un patrimonio intangible de la humanidad. Eso que pasó en Pentecostés le sirve a todo el mundo, le ayuda a salir de su nada, le ayuda a salir de su sinsentido, le ayuda a encontrar que Dios es algo más que algo lejano, que un aerosol vaporoso que se disuelve en la atmósfera, que Dios es una experiencia personal que yo puedo encontrar en mi vida y que me la puede cambiar. Por eso tenemos que ser apóstoles del bautismo en el Espíritu Santo si queremos mantener nuestra identidad como carismáticos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos ahora a prepararnos para la Eucaristía. Creo que tenemos un café. ¿Hay un café o no? ¿Ya no hay más café? Es solamente agua de la llave. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a despejarnos, vamos a ir al baño unos 15 minutos mientras preparamos nuestro altar para terminar con la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, de la comunión, les propongo que tengamos un momento de oración de fusión del Espíritu Santo y que el Señor siga manifestándose con poder en este retiro. Amén.